Bueno, dando inicio a esta jornada que tenemos para el día de hoy, vamos a tocar dos temas muy importantes como desarrollo al plan de acción que tenemos por un evento laboral que se nos presentó nuestra empresa el pasado 10 de julio con nuestro cliente en él. Frente a esto es importante pues hacer todos nuestros planes de acciones específicamente para dar un cumplimiento específico a esas lecciones aprendidas que nos quedan frente a estas situaciones de eventos laborales. Justo por eso, el primer tema que vamos a abordar son conceptos generales sobre los mecanismos de reporte de actos y condiciones inseguras. En esta temática es importante pues que toquemos temas muy importantes sobre qué es un accidente y qué es un incidente laboral para que tengamos claros estos conceptos. Partemos con, en orden de importancia de los eventos laborales. Cuando llamamos un evento laboral, hacemos referencia a sucesos que se desarrollan durante la ejecución de trabajos de nuestros colaboradores de CPA Ingeniería en los diferentes frentes de trabajo, cumpliendo labores en misión o directamente relacionadas a nuestra razón social. Cuando hablamos de un incidente laboral, podemos decir que es un suceso acaecido en el desarrollo del trabajo en el que hubo personas involucradas, procesos, y en este desarrollo del evento no se presentan lesiones ni a personas, ni a procesos, ni al medio ambiente. Por tanto, también se le conoce a los incidentes como casi accidentes o, terminología más específica a nuestro cliente NER, los MIS-NEAR, que son, pues en este caso, los incidentes no nos generan algún tipo de lesión ni afectación a nuestro proceso. Importante tenerlos claros porque, evidentemente hay una relación con un riesgo, con un peligro al cual nosotros tenemos interferencia o tenemos relación que se materializa, pero que afortunadamente no me genera ninguna afectación a persona, a proceso o al medio ambiente. Entonces, los incidentes, tanto como los accidentes laborales, deben ser reportados de manera inmediata y ya veremos un poco adelante cómo se realiza este proceso. Cuando hablamos de accidente laboral, ya hablamos de el siguiente nivel de los eventos laborales, la materialización y la afectación a las personas, específicamente hacia su salud. En la definición que me determina la legislación colombiana, específicamente en el decreto 1072 del 2012 y un poquito más hacia atrás, hacia la parte del decreto 1562, nos hablan de qué es accidente laboral en Colombia. Nos dicen que es un suceso repentino que sobreviene por causa o por ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una perturbación funcional, una perturbación psiquiátrica, la invalidez y, los peores de los casos, la muerte. En esto es importante tener presente que existen dos palabras muy importantes para nosotros poder identificar qué es accidente laboral y qué no es accidente laboral. Cuando nos hablan de causa o por ocasión. Cuando hablamos de causa, hacemos referencia a que el evento laboral se presenta en tres condiciones específicas. Cuando yo estoy desarrollando mis labores para las cuales yo fui contratado, cuando estoy cumpliendo un horario al cual yo desarrollo estas actividades y cuando estoy en un lugar específico donde se me asigne realizar mi labor. Si yo realizo estas actividades en esas tres condiciones, directamente se habla de que el accidente fue por causa directa al trabajo, a la labor desarrollada dentro de la empresa. Pero también existe la otra palabra, con ocasión. Entonces, en este caso tenemos que analizar estas mismas situaciones en un sentido totalmente diferente a lo que hablamos previamente. Diferente a las funciones que yo fui contratado, si yo desarrollo labores diferentes
a las que inicialmente pacté en mi contrato. Si estoy fuera del horario que se me fue asignado o estoy fuera del lugar que se me fue asignado, siempre y cuando sea ordenado por mi jefe inmediato, que esta actividad sea definida por mi jefe inmediato, se le conoce como un accidente por ocasión. Entonces, compañeros, tener muy presente que en estas situaciones, cuando hablamos de un accidente laboral, se puede presentar por causa o por ocasión. Si no está relacionado en estas dos condiciones, no es un accidente laboral. Dice esta misma definición que accidente laboral también es el que sucede de los de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, siempre y cuando el empleador brinde el medio de transporte, llámese ruta, llámese camioneta. Si en ese traslado, en ese momento de que el trabajador va de su casa al trabajo o es recogido en su casa por un vehículo de la empresa, todo lo que suceda sería catalogado como accidente de trabajo. Hago esta acotación porque muchas veces en esas capacitaciones las personas tienen o los trabajadores tenemos esa duda. Si yo voy del trabajo a la casa y me sucede algo, ¿sería un accidente de trabajo? La respuesta es no. Si vas por tus propios medios, si vamos en transporte público, en bicicleta, en mi moto, en mi vehículo, si no estoy dentro de la planeación de una ruta de la empresa, si la empresa no pone el vehículo, no sería considerado accidente de trabajo. Y viene la segunda pregunta que también hacen en esta parte, es si yo llego a mi trabajo y me indican que debo desplazarme a otro lugar o debo hacer otra labor diferente, en un lugar diferente sería accidente de trabajo. En este caso la respuesta es sí, porque estaría desarrollando mis labores bajo la orden de mi jefe inmediato o de alguna persona que en este caso tiene claro que cualquier actividad designada a cualquier persona de la empresa directamente en cumplimiento de misión de la misma, sería considerado como accidente laboral. Tenemos algunos ejemplos de accidente de trabajo, como resbalar, tropezar, caer de mi misma altura o de altura superior a 2 metros, ya estaríamos hablando de trabajo en alturas, es un accidente de trabajo. Lesiones musculares, tropezar o ser atacado por algún elemento, sufrir un accidente de tránsito, exponernos a ríos fuertes o a cortes en extremidades, bien sea superiores o inferiores, son ejemplos de que podemos considerar como un evento laboral. Ya para cerrar esta diapositiva, importante pues siempre tener presente que un accidente de trabajo siempre va a representar una lesión. Importante para nosotros, recomendaciones. Los accidentes de trabajo se deben reportar de manera inmediata a más tardar, digamos que mientras se presta el primer auxilio en este caso, pero siempre debe ser de manera inmediata. ¿A quién se debe reportar? Al jefe inmediato que tengamos en nuestros frentes de trabajo. Porque según nuestro procedimiento, determinamos que cuando sucede un evento laboral, se debe informar de manera inmediata al área HSEQ para que desde esta área se determine si es un incidente, si es un accidente, si requiere una atención especializada de primer auxilio, si requiere un traslado medicalizado hacia un centro asistencial o si en este caso el incidente es muy leve y simplemente se puede atender en el lugar de trabajo. En caso de que este accidente laboral sea un poco más importante y haya compromiso en signos vitales de la persona lesionada o en cualquiera de sus funciones vitales, es importante que sea remitido de manera inmediata al centro asistencial más cercano. Para esto, recordemos que nuestra administradora de riesgos laborales es Colmena, la cual nos determina a través de su línea de atención cuál es ese centro asistencial más cercano y nos cubre todo el proceso de atención frente a las prestaciones, tanto económicas como asistenciales, de lo derivado de este evento laboral. Por eso es importante, compañeros, que lo reportemos de manera inmediata, porque se debe hacer un proceso tanto administrativo como de reacción inmediata para poder recibir estas atenciones y poder garantizar principalmente la salud de la persona lesionada. Pasando hacia análisis un poco más Perdón, profundo. Gustavo, Sí, qué vale. pena. ¿Tú tienes el teléfono de contacto de la ARL? Eh,
Sí, en esos momentos te lo podría compartir a través del chat, pero importante tener presente que el contacto con la ARL lo deben hacer las personas de HSQ, especialmente Ah, si son eventos relacionados en campo, porque estamos dispuestos a unos procedimientos adicionales de nuestro cliente. Por ejemplo, en el caso de Enel, cuando suceden eventos relacionados con Enel, ellos nos piden que primero lo consultemos con la médico de campo, que es la persona que nos ayuda a analizar esas interacciones, esas lesiones que tuvo la persona frente a diferentes aspectos laborales para determinar si se requiere atención o no. ¿Listo? Entonces, por eso siempre, siempre tener presente, más que el número de la ARL, es el contacto o los canales de información que tenemos dentro de la empresa, que son los grupos de WhatsApp, o el número fijo del área HSQ para poder hacer ese reporte inmediato. ¿Listo? Bueno, continuando, como les decía, hacia la parte de la investigación de los eventos, cuando analizamos qué fue lo que pasó, que esa es una de las principales funciones del área HSQ, determinar cuáles fueron las causas raíces e identificar a través de un proceso de investigación en qué fallamos para poder relacionar planes de acción y hacer acciones tanto correctivas como preventivas y evitar que esto se vuelva a presentar. Muchas veces cuando nosotros nos preguntamos por qué ocurren los accidentes de trabajo, al hacer ese proceso investigativo identificamos dos condiciones especiales. Se presentan condiciones inseguras o acciones inseguras que nos llevan a la ocurrencia de los eventos laborales, llámese incidente, llámese accidente o llámese enfermedad laboral. Entonces, los accidentes ocurren porque tomamos decisiones equivocadas frente a la identificación de peligros y la administración del riesgo. La mayoría de los accidentes ocurren porque realizamos actos inseguros o nos enfrentamos a condiciones inseguras que no podemos identificar o que no son claras para nosotros. Por eso el objetivo principal de esta charla es que tengamos claro qué es un acto o qué es una condición insegura. Entonces, frente a esto, vamos a hablar de lo primero, actos inseguros. Un acto inseguro se define como cualquier acción o comportamiento realizado por una persona que va en contra de las normas de seguridad establecidas, aumentando el riesgo de sufrir un accidente o un daño. En esencia, es una acción que podría llevar a una situación peligrosa. En esta parte, cuando nosotros hablamos de actos inseguros, debemos enfocarnos que son las acciones que yo mismo como trabajador interpreto al momento de enfrentarme a una situación dentro de mi jornada laboral. Entonces, muchas veces yo dentro de mi percepción del riesgo puedo decir, eso para mí no es inseguro, o no utilizo un elemento de protección personal porque es incómodo, o no reporto, no informo o no averiguo acerca de las condiciones de un riesgo porque ya lo conozco y para mí es seguro. Entonces, esa parte de los actos inseguros son las reflexiones o las acciones que hacemos nosotros como seres humanos cuando nos enfrentamos a una situación. Un ejemplo de esto puede ser usar una herramienta de manera inapropiada. Entonces, si yo tengo una herramienta manual y sé que está diseñada para ejecutarla de una manera específica y existen unas instrucciones de seguridad para yo evitar lesionarme con esa herramienta manual, yo debo, primero, inspeccionar esa herramienta para conocer la condición en que está esa herramienta. Segundo, debo conocer o leer los instructivos o tener una instrucción previa de cómo utilizar esa herramienta para hacerlo de la mejor manera, de una manera segura. Tercero, debo, si encuentro alguna condición insegura en esa herramienta que está dañada, que está sucia, que puede que esté resbalosa, tomar acciones inmediatas para evitar lesionarme con esas herramientas. Si no sé utilizarla o si de pronto se me ocurre utilizarla para una función que no fue diseñada, es importante evitar entrar en estos actos inseguros, en estas decisiones que posiblemente me lleven a generar un incidente o un evento laboral. Entonces es importante siempre tener esta situación muy presente para cuando se presenten pues estas situaciones donde yo identifico que puede convertirse en un acto inseguro y evitarlo directamente con la conciencia segura que yo puedo adquirir
al conocer los riesgos, al conocer los peligros que se pueden presentar en las diferentes actuaciones de mi jornada laboral. No sé si hacia esa parte de actos inseguros estemos claros o tenemos alguna pregunta en qué es un acto inseguro. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Aún están por ahí? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Seguimos con las condiciones inseguras. Ya vimos que en la primera parte los actos los tomamos nosotros, tomamos esa decisión de actuar o no actuar frente a una situación que se nos presente. Pero cuando hablamos de esa situación que se nos presente, hablamos de la condición que puede ser segura o no. Cuando hablamos de condiciones inseguras, hacemos referencia a todo elemento, los equipos, la materia prima, las herramientas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación o el mismo medio ambiente que bajo determinadas condiciones se puede convertir en generador de un incidente o un accidente. En este caso, como veíamos en la primera parte, el acto, digamos que es decisión de nosotros, hacer o no hacer una acción que puede ser peligrosa o no para nosotros. Pero en esta parte, la condición hace referencia al espacio, al lugar, a la actividad que se esté realizando, que puede ser como tal peligrosa y que puede generar un incidente o un accidente. Ejemplos de esas condiciones inseguras pueden ser superficies de trabajo que estén dañadas, como pisos resbaladizos, escaleras rotas o sin barandas, cables sueltos, almacenamiento inadecuado, en este caso pueden ser los productos químicos sin etiquetas, material inflamable cerca de fuentes de calor, también desorden o suciedad, en este caso, en cualquier parte, en cualquier lugar de trabajo podemos encontrar acumulación de residuos, falta de limpieza de las áreas de trabajo, elementos que puedan obstruir en nuestro puesto de trabajo por orden y aseo que puedan generar esa condición insegura. También hablamos de obstrucción de vías de acceso, pasillos, escaleras, puertas que estén bloqueadas, que hayan elementos obstruyentes como cajas, como enseres, como sillas, que al momento de que yo necesite desplazarme por esta vía de acceso, pues puedan obstruirme y pueda causar un evento que pueda ser una caída o un tropezón. Equipos en mal estado, como herramientas rotas o defectuosas, falta de señalización, instalaciones eléctricas defectuosas como cables expuestos, enchufes sobrecargados, o riesgo biológico por exposición a fluidos corporales, contacto con animales o insectos peligrosos en los entornos de trabajo, en este caso. Digamos que el riesgo biológico más hacia microorganismos está relacionado al tema de hospitales o laboratorios, y macroorganismos, que son los animales que pueden atacarnos, que pueden afectarnos o lesionarnos hacia la parte de campo. Importante, siempre nosotros para poder contrarrestar los efectos de las condiciones inseguras, hace referencia a una inspección visual. Simplemente es observar esas condiciones alrededor mío, donde yo estoy desarrollando mis labores, para poder identificar qué tan seguras son. En caso de que nosotros podamos identificar que estos actos o estas condiciones inseguras no son suficientemente aptas para realizar mi labor, debemos reportarlo de manera inmediata. Al igual que los eventos laborales, que les comentaba anteriormente, los actos y las condiciones inseguras deben ser reportadas de manera inmediata. ¿A quién? Al área de HSEQ, para que de esta forma se puedan determinar acciones, bien sea de manera inmediata, a mediano, a corto o a largo plazo, para poder mitigar las consecuencias de esos peligros y de esta forma nosotros poder contrarrestar, a evitar los incidentes y los accidentes laborales. Entonces, importante esta parte, compañeros, si identificamos en nuestras áreas de trabajo, en oficina o en proyectos alguna situación que pueda consolidarse como un acto o una condición insegura, debemos reportar de manera inmediata. ¿Cómo? Usando los diferentes canales que dispone la empresa para poder tomar estas acciones inmediatas.
¿Qué canales son? Los correos electrónicos que tenemos, pues cada uno de los compañeros, bien sea los jefes inmediatos o el área HSEQ, o los grupos de WhatsApp, que es la manera más inmediata para tomar la fotico, para poder escribir esa situación o describir esa situación o acto que se esté realizando y poder tomar esas acciones o correcciones inmediatas. Pero tenemos un procedimiento que nos determina que tenemos una metodología o un mecanismo para poderlo hacer de manera muy formal, que es el formato de reporte de actos y condiciones inseguras o condiciones ambientales, que es el formato SF18. ¿Cómo es ese formato? Así como lo estamos viendo aquí en pantalla, es una ficha de reporte en la cual nosotros vamos a reportar, en este caso, esas situaciones que se estén presentando. Entonces, en este momento les estoy presentando en pantalla para que la conozcan. Es el formato F18 en versión 4, que trae una información muy importante. Fecha de reporte, siempre es importante tener o diligenciar todos los formatos completos en campo de la oficina, porque son los registros que vamos a tener para poder evidenciar como tal la actividad que estemos reportando o la condición que estemos reportando, nombre de quien reporta y la descripción puntual de ese acto o condición. Aquí en esa parte vamos a poder informar cuál es esa condición que se me está presentando, si es un acto o es una condición insegura. Si tenemos dudas acerca de qué es o cómo lo podemos identificar, entonces aquí mismo en ese mismo formato nos dicen qué es un acto inseguro, qué es una condición insegura y nos dan ejemplos para que los podamos identificar. Entonces aquí leemos, por ejemplo, operar cualquier equipo sin debida autorización, no llamar la atención ante actos o condiciones inseguros, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, usar equipos o herramientas defectuosos. Entonces, nuestra tarea es revisar ese formato, leerlo, apropiarnos de esa información y en caso de que se presente esa situación, reportarla de manera inmediata. ¿Quién tiene este formato disponible? Las personas de HSEQ. Por eso es importante si estamos en campo y necesitamos reportar una condición, solicitarle a las personas de HSE que nos permitan este formato para hacerlo de una manera formal. Si no conocemos o no tenemos este formato, pues no va a ser un impedimento, porque la recomendación es utilizar los canales. Tomar una fotico y hacer una descripción puntual a través de los grupos de WhatsApp para poder acceder a esta información muy importante. Entonces, tenemos estas fotos para hacer un ejercicio práctico y ustedes me ayuden a determinar si esto es un acto o una condición insegura. ¿Qué creen ustedes que están viendo en pantalla que es? Compañeros, esto que estamos viendo en pantalla es un acto o una condición insegura. Una condición. Una condición, claro que sí. Una escalera que no está bien apoyada y que está ajustada con unos implementos que son hechizos, una tabla y unos agarres que no me garantizan que esa estabilidad vaya a ser adecuada y mucho menos ir a usarla. Entonces es una condición insegura. En esta parte, compañeros, ¿es un acto o es una condición insegura? Un acto, un acto. Efectivamente, es un acto inseguro en el cual vemos que nos estamos exponiendo a una suspensión de carga sin garantizar la estabilidad de la misma, sin garantizar de que esta carga, que en este caso es el vehículo, no vaya a caer encima de la persona, ¿cierto? Cuando fallan los sistemas, cuando falla el gato que podemos observar en la imagen y la parte de atrás, la llanta con las tablas que están ayudando a sostener, si eso fallara, se podría haber materializado el incidente o el accidente de trabajo. En esta, ¿qué podemos observar, compañeros? ¿Es un acto o una condición? Como las dos cosas. En este caso, vemos que es una condición relacionada al reguero de cables y a la organización
de la actividad que están relacionando las personas en este caso, si ellos decidieran de pronto desplazarse hacia atrás, se verían envueltos en esos obstáculos que son los cables y que pueden causar como tal el tropiezo o la caída de la persona. Por eso se identifica como una condición insegura al poder observar, en este caso, que el área de trabajo presenta elementos que obstruyen como tal el desplazamiento correcto o seguro de las personas que estén desarrollando esa labor. En esta parte, compañeros, es un acto, una condición insegura. ¿Un acto? Pero si él está perforando ahí. En este caso, vemos que al uso de los elementos de protección personal los podemos identificar como un acto inseguro. No tiene su protección auditiva, no tiene sus gafas, ¿sí? Para poder realizar esa actividad, pero también es una condición insegura porque en el lugar donde está desarrollando la actividad de perforación hay cables, ¿sí? Hay cables expuestos. Vemos que aquí viene siendo las dos, una condición y un acto. Una condición porque la persona no identifica que hay un cable eléctrico aquí, como se puede observar, expuesto y que puede causar como tal una energización o un contacto directo con energía al momento de realizar la actividad. Pero también es un acto inseguro no utilizar completos sus elementos de protección personal. Entonces, esa es la primera parte que tenemos para divulgar el día de hoy frente al tema de qué es un acto y qué es una condición insegura y cómo lo podemos reportar de manera oportuna. Frente a esta primera parte, compañeros, tenemos dudas, preguntas, sugerencias. No, señor. No. Listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte de esta charla o esta capacitación de seguridad hace referencia al tema de nuestras responsabilidades como colaboradores frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es importante que nosotros podamos conocer cuáles son esas responsabilidades, cuáles son esas actividades que yo debo cumplir directamente cuando debo desarrollar labores directamente para una empresa, y lo que nos informa como tal la legislación colombiana frente a lo que debemos cumplir. Entonces, regálenme en un segundo, porque tengo problemas técnicos aquí con el equipo y ya continuamos con la presentación.
Les pido una disculpa, tuvimos unos problemas técnicos aquí con el equipo, estamos reiniciándolo, vamos a tardar unos minutitos más, pero ya continuamos con la actividad, gracias por la paciencia. Listo, compañeros. Gracias por la espera. Ya pudimos solucionar los problemas técnicos. Continuamos, como les comentaba, con la siguiente parte de esta charla de SST frente al tema de nuestras responsabilidades como trabajadores. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Esta formación la titulamos Tu rol vital, responsabilidades del trabajador frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, iniciamos comentando por qué es importante tu participación. La seguridad y la salud en el trabajo es una responsabilidad compartida, no solamente del área de HSE, no solamente de los colaboradores, no solamente de la empresa, sino que es una interacción completa frente a todos los actores que estamos involucrados en este proceso y que buscamos evitar la ocurrencia, como les decía previamente, de los eventos laborales, llámese incidente, accidente o enfermedad, por medio de la identificación oportuna de estas condiciones, de estos actos y el seguimiento muy puntual y consciente de las indicaciones que determina el área de HSFU. Por eso tu participación activa es fundamental para prevenir accidentes y enfermedades laborales. ¿Sabías que tu rol va más allá de seguir instrucciones? Es la primera pregunta de reflexión que tenemos que pues, aplicar cada uno de nosotros. Nuestro rol es solamente seguir instrucciones o, en este caso, ser un poco más conscientes frente a lo que determina la prevención y el autocuidado para cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar conociendo que las principales responsabilidades que tenemos como trabajadores de cualquier empresa se pueden resumir frente al tema de la seguridad y la salud en el trabajo en 5 principalmente. La primera, cumplir las normas de seguridad. Es importante eso, no solo las escritas, sino también las instrucciones expresas dadas por la empresa. En este caso, las normas de seguridad son esas indicaciones que nos determinan por medio de reglamentos, por medio de instructivos, por medio de procedimientos o de políticas que han sido previamente analizadas y determinadas por personas que han hecho análisis o por medio de resultados de evaluaciones ocupacionales o higiénicas de las condiciones a las cuales nosotros estamos expuestos, de los riesgos o los peligros a los cuales estamos expuestos en las diferentes áreas o el desarrollo de diferentes labores para las cuales yo fui contratado. Por tanto, esa responsabilidad importante de cumplir estas normas de seguridad que se nos indiquen está en cada uno de nosotros. La segunda responsabilidad de nosotros es reportar el tema que veíamos anteriormente, reportar los actos y las condiciones inseguras, ser proactivos en la identificación de los riesgos, hacer referencia a que nosotros debemos identificar oportunamente cuáles son esas condiciones a las cuales yo me expongo y cuáles son las decisiones o los actos que yo tomo al momento de desarrollar mi labor para protegerme y tener esa conciencia de autocuidado. La tercera, participar en las capacitaciones, lo que estamos haciendo hoy aquí, compañeros. Le agradezco a las personas que están hoy conectadas en atender esta convocatoria para conocer estos dos temas súper importantes. Adquirir y aplicar los conocimientos sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es nuestra responsabilidad, porque gracias a la divulgación y al conocimiento oportuno de todos los temas de HSE, podemos garantizar de que esta información llegue a todas las personas y que sepamos cómo intervenir o cómo reaccionar frente a estas situaciones que se nos presentan en nuestro día a día. La cuarta hace referencia a cuidar la salud y la seguridad, no solo la mía, sino también la de nuestros compañeros. Sabemos que es un compromiso individual y colectivo, porque el cuidado de la salud hace referencia a no solamente la salud física. Recordemos y vámonos un poco hacia la definición de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es el completo bienestar físico, social y mental. Entonces, 3 componentes muy importantes determinan qué tan saludable soy. El componente físico es lo que nosotros comúnmente vemos como nuestro cuerpo. Si hay o no hay dolor, es un estado físico óptimo de salud. Pero también determinan 2 elementos: la salud social, que son las relaciones que yo tengo con mi círculo principal social, que son esos compañeros de trabajo, nuestros familiares y los temas un poco de relaciones personales. También está el tema de la salud mental, que es muy importante para nosotros hoy en día, después de la pandemia que tuvimos en el 2019, quedaron muchas consecuencias, tanto físicas como sociales, pero tuvimos la oportunidad de conocer que las enfermedades mentales son un tema muy importante para identificar, para poder tratar en cada uno de nosotros. Por eso la invitación es a cuidar nuestra salud personal y la de nuestros compañeros también, como una responsabilidad propia de nuestro trabajo.
Y la siguiente responsabilidad muy importante es hacer uso de los elementos de protección personal, que son los elementos o las barreras que tenemos para protegernos directamente de los peligros y de los riesgos a los cuales estamos expuestos en nuestros frentes de trabajo, en nuestra oficina y en cada una de las áreas donde desarrollemos nuestras labores. Usarlos correctamente y cuidarlos es nuestra responsabilidad principal. Entonces, como vemos en esta primera diapositiva, tenemos unas responsabilidades muy generales, muy principales hacia lo que nosotros como trabajadores debemos cumplir al desarrollar nuestras labores. Adicionalmente, ya yéndonos un poco más hacia el tema normativo, el decreto 1072 del 2015 me habla de que nosotros debemos cumplir unas responsabilidades muy específicas al momento de desarrollar nuestras labores. Hablamos de que una de esas responsabilidades es pues cuidar integralmente nuestra salud, el autocuidado, que ya lo habíamos hablado previamente, suministrar información clara, veraz y completa acerca de su estado de salud. Eso principalmente lo identificamos cuando nos hacemos las evaluaciones médicas ocupacionales, cuando el médico nos pregunta, ¿usted sufre de alguna enfermedad? Y nosotros le decimos no. Entonces ahí esa parte es importante conocer, compañeros, que si nosotros no informamos a la empresa acerca de nuestro estado de salud, de nuestras patologías, de nuestras preexistencias en salud, la empresa no tiene ese conocimiento y no tiene cómo hacer un seguimiento oportuno de esas condiciones. Pongo un ejemplo. Si yo sufro de una condición especial, por ejemplo, ataques de epilepsia, y si yo no informo a la empresa, y si se me presenta esta situación de un ataque de epilepsia, pues la empresa no va a saber cómo actuar, cómo reaccionar, si la persona toma medicamentos especiales o si debe ser remitido a un lugar especial en caso de que se presenten estas situaciones. Entonces es importante hacer énfasis en esta parte de nosotros como trabajadores debemos informar clara, veraz y oportunamente acerca de nuestros estados de salud. Cumplir las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hace referencia a hacer un tema de obediencia con los procedimientos que hablábamos previamente que es importante cumplir con esas normas y esos procedimientos. Participar activamente en las capacitaciones frente a la asistencia y al aprovechamiento de la información también es importante e informar al empleador sobre los peligros y los riesgos en sus sitios de trabajo por medio del reporte de los actos y las condiciones. Participar en la prevención de riesgos laborales a través de los comités, como el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso, nos vuelve unas personas con un rol activo en la toma de decisiones y el seguimiento de estas óptimas condiciones en nuestras áreas de trabajo. Recordemos que existe un comité muy importante conformado en la empresa, que es el intermediario entre nosotros los colaboradores y la alta gerencia, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando nosotros informamos sobre estas condiciones que no son óptimas en nuestros sitios de trabajo o que debemos recibir una intervención inmediata, lo podemos hacer a través de este comité, que pues en su función principal está dar trámite acerca de estas condiciones muy relacionadas al desarrollo de las labores y de las condiciones del desarrollo de esas labores para que sean o se garanticen de una manera óptima. Cuando hablamos más puntualmente hacia otra resolución, la 0312 del 2019, podemos saber que hablamos de lo mismo, participar en la identificación y en la evaluación de los riesgos. Si nosotros reportamos oportunamente cuáles son esas condiciones inseguras, estamos colaborando a identificar que esos peligros sean evaluados de manera oportuna y se determine el nivel de riesgo al cual yo estoy expuesto. Cumplir con las capacitaciones y entrenamientos, vuelven a hacernos la misma retroalimentación de asistir a los temas de inducción, reinducción y capacitaciones específicas, y más que asistir es asimilar la información, garantizar la aplicación de lo aprendido, porque ahí es donde nosotros estamos cumpliendo con el desarrollo oportuno de pues, esta responsabilidad al momento de participar, no solamente conectarme por conectarme a la capacitación, sino tomar los temas principales para poderlos aplicar al desarrollo de mis actividades diarias. Reportar oportunamente los accidentes, los accidentes y las enfermedades de origen laboral de manera inmediata y con información completa para que dentro del área de HSQ nosotros podamos hacer toda la investigación
pertinente y más que hacer la investigación para determinar las causas, poder garantizar la atención de la persona frente a, pues en este caso, sus prestaciones tanto económicas como asistenciales, dependiendo del caso, si es un evento de origen laboral o si es de origen común dentro del trabajo. Participar también activamente en la investigación de los eventos laborales. Recordemos que cuando suceden los eventos debemos determinar las causas principales por medio de la investigación. Si nosotros fuimos testigos, somos jefes inmediatos o fuimos la persona afectada del evento laboral, debemos suministrar información que nos ayude a identificar cuáles fueron estas causas para lograr establecer las medidas correctivas definidas para poder garantizar que no vuelva a presentarse este tipo de situaciones. Cuando evaluamos esas responsabilidades que tenemos como trabajadores frente a la visión de la norma ISO 45001, recordemos que esta norma es a nivel internacional y que muchas organizaciones a nivel internacional e internacional deben cumplir con la apropiación de un empoderamiento y participación. Eso hace referencia a que debemos tener unas cualidades especiales y que aunque no son una obligación directa dentro de la visión de 45.000, debemos tener presente que nosotros como colaboradores tenemos unos roles o unas responsabilidades relacionadas al desarrollo de mi trabajo. Entonces, en esta parte hace referencia a consulta. Los trabajadores deben ser consultados en el tema de planificación, implementación y evaluación de cada una de las fases de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para así garantizar la participación de los mismos. Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros estar muy inmersos en la identificación de los peligros y en el reporte de los actos y las condiciones inseguras. Participación activa, involucrando pues a cada uno de nosotros en la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, la definición de controles, el desarrollo de políticas y objetivos que nos lleven a programas eficientes para que estos pues cumplan con su objetivo de prevenir la materialización de los peligros. Concientización, entender cada uno de estos procesos, las políticas, las contribuciones al sistema de gestión y las implicaciones de no cumplir con los requisitos para así mismo saber de que si nosotros pues tomamos estos actos inseguros o estas formas de no actuar de manera segura, estamos contribuyendo a que se materialicen los eventos laborales por parte de los peligros a los cuales estamos expuestos. La parte de competencia, muy importante, desarrollar habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar su trabajo de forma segura. La empresa tiene la responsabilidad de capacitarnos a cada uno de nosotros en los temas que vamos a estar expuestos, llámense en riesgos, llámense en peligros, llámense en actividades peligrosas como trabajo en alturas, espacios confinados, manipulación de herramienta eléctrica o exposición a energías peligrosas. Digamos que la empresa en este caso tiene la responsabilidad de capacitarnos y brindarnos todas esas condiciones seguras para poder realizar la tarea, pero es responsabilidad de nosotros desarrollar esas habilidades, apropiar ese conocimiento que sea necesario para poder realizarlo, las tareas de forma segura para evitar que sucedan los eventos no deseados. Por eso es importante también hacer énfasis en garantizar esas competencias de cada uno de nosotros. Y por último, el reporte oportuno de los incidentes, los peligros y los riesgos. Tener un sistema robusto en el cual nosotros podamos saber cómo reportar, a través de quién reportarlo y cómo hacerlo, pues nosotros estamos aportando de manera positiva a que se realicen pues estas actividades de manera muy eficiente y podamos controlar los peligros en cada una de nuestras áreas. Beneficios que tenemos o que se presentan al tener un trabajador responsable y participativo. Por un lado, vemos que para el trabajador podemos identificar que es mayor seguridad personal y familiar. Recordemos que al guardar la integridad de cada uno de nosotros, lo estamos haciendo por nosotros y por nuestras familias, porque en nuestras casas hay personas que nos están esperando para que lleguemos sanos y seguros. También mejorar la salud y el bienestar. Si cumplimos con todos estos, con esas indicaciones y con las participaciones que tenemos dentro del sistema de gestión, garantizamos una salud y un bienestar adecuado. Ambientes de trabajo seguros y saludables se pueden garantizar con la participación oportuna de nosotros los colaboradores
Mayor confianza y empoderamiento al conocer puntualmente los riesgos y saber cómo poder afrontarlos y controlarlos cuando se materialicen. Reducir la probabilidad de accidentes y enfermedades laborales. En este caso, nosotros, los trabajadores, somos principalmente los involucrados en las consecuencias de la materialización de estos eventos. Si sucede un incidente, un accidente o una enfermedad laboral, el principalmente afectado vamos a ser nosotros, los trabajadores. Entonces, si podemos conocer cómo prevenirlos y cómo controlarlos, podemos estar garantizando que esos efectos no sean tan altos en nuestra salud. Para la empresa, por otro lado, podemos garantizar con un trabajador responsable y participativo la disminución de los costos de los accidentes y las enfermedades laborales, que son bastante representativos en el rubro que estamos nosotros aportando por administración de riesgos laborales, y se puede estar invirtiendo este rubro en más temas de prevención, capacitación o bienestar. Mejorar la productividad y la calidad. Si nosotros pues evitamos los accidentes laborales, garantizamos de que se aumente esa productividad y que no haya rotación de personal. Si una persona se me va a incapacidad por un evento laboral, pues va a venir otra persona que va a necesitar mayor capacitación o una capacitación de cero de las actividades, y pues hay un tema ahí frente a la productividad y la calidad que se ve disminuido. Mejorar el clima laboral, porque si nosotros como trabajadores identificamos todos los peligros a los cuales estamos expuestos, podemos identificar uno muy puntual, que es el tema psicosocial. Y si podemos identificarlo y podemos gestionarlo, estamos mejorando nuestro clima laboral directamente. Cumplimiento normativo y reducción de multas, también lo identificamos y lo intervenimos a través de un trabajador responsable y participativo, y con esto conllevamos una mejora de nuestra imagen y reputación como empresa. Recordemos que todos somos una misma organización, y una organización que sea responsable, que reduzca o intervenga sus peligros, contribuye a que no sucedan eventos laborales. Y eso nos representa como una imagen positiva y una reputación positiva frente a las diferentes competencias que tenemos en el mercado. Si tenemos un sistema de gestión que es efectivo, pues asimismo nosotros vamos a ser más productivos, más seguros y más confiables para los clientes, y vamos a aumentar nuestra producción y vamos a recibir pues asimismo esos beneficios directamente proporcional a las actividades que estemos desarrollando. Por eso es importante que nosotros conozcamos estas responsabilidades y nos apropiemos. Entonces vamos a terminar con una reflexión que nos dice: el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es solo una obligación legal para la empresa, es una filosofía de vida donde cada uno es guardián de su seguridad y la de los demás. Es un tema compartido, que no simplemente es por cumplir un tema, sino también verlo desde la parte de autocuidado. Es algo que yo implemento para que no se materialice y me afecte mi salud ni la de mis compañeros. En este caso, palabras que tengamos para recordar: infórmate, siempre debemos conocer qué sucede, participa activamente, reporta, cuida tu vida y la de tus compañeros. Van a ser como esas frases importantes para recordar. Para finalizar, vamos a dejar esta pregunta también de reflexión para cada uno de nosotros: ¿qué acción concreta puedes tomar hoy para mejorar la seguridad en tu puesto de trabajo? Conozcámosla, apropiémosla y pues traigamos esas ideas que podemos plantear para poder mejorar y para poder garantizar esas condiciones óptimas de salud. No sé, compañeros, si tenemos dudas, preguntas, sugerencias que puedan aportar a este tema, este es el espacio para poderlas aclarar. No, agradecerte, Gustavo, como todos los mensajes y conceptos que nos diste en el día de hoy. Listo. Entonces yo les voy a pedir un favor. Tenemos una evaluación, que son unas preguntas pequeñas para la primera sesión que hicimos de actos y condiciones, para que por favor ustedes me puedan colaborar con el diligenciamiento, que va a ser la misma asistencia también. Entonces se las voy a compartir a través del chat de aquí de la capacitación. Confirman si lo podemos
si lo podemos apreciar. ¿Listo? Entonces lo voy a compartir en estos momentos. Me confirman ahí si pueden acceder o si hay algún inconveniente. Son 4 preguntitas para que por favor las desarrollemos aquí entre todos, si es necesario, para que podamos ir como verificando la apropiación del conocimiento. Gustavo, están escribiendo en los grupos de arqueología que si lo puedes compartir por WhatsApp. Listo, claro que sí. Ya mismo lo comparto por los grupos. Listo, ya fue compartido por los grupos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para las personas que están aquí disponibles de ir revisando las preguntas para que entre todos las podamos responder y podamos garantizar esa apropiación del conocimiento. Entonces, voy a compartir por aquí la pantalla para que hagamos el ejercicio entre todos y pues podamos, como les decía, garantizar que nos vaya bien. En la evaluación sobre los conceptos generales de mecanismos de reportes y condiciones inseguras nos piden la fecha, para que coloquemos la fecha del día de hoy, nuestro nombre completo, la cédula y el cargo. Viene la primera pregunta: ¿por qué pueden suceder los accidentes laborales? Entonces, las respuestas están: por falta de información por parte de la empresa, porque realizamos actos inseguros y nos enfrentamos a condiciones inseguras que no podemos identificar, o porque nos toca sufrir ese evento por causa del azar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Porque realizamos actos inseguros o no enfrentamos condiciones inseguras. Efectivamente, esa es la respuesta. Porque realizamos actos y condiciones inseguras. Ahí la seleccionamos. Seguimos. Se define como cualquier acción o comportamiento realizado por una persona que va en contra de las normas de seguridad establecidas, aumentando el riesgo de sufrir un accidente o un daño. En esencia, es una acción que podría llevar a una situación peligrosa. Un acto improvisado, la primera. La segunda, un acto de magia. La tercera, un acto inseguro. O la cuarta, una condición insegura. ¿Cuál creen ustedes que es? Acto inseguro. Un acto inseguro, claro. La tercera, es una condición insegura. Superficies de trabajo dañadas, desorden y suciedad, obstrucción de las vías de acceso o equipos en mal estado, o todas las anteriores. Todas. Todas las anteriores, claro. ¿Cómo se reportan los actos y condiciones inseguras? A. Se debe diligenciar el formato reporte de actos y condiciones inseguras ambientales, que es el formato SF18. B. Se debe comunicar al gerente de la empresa. Y C. Se debe enviar el reporte usando los diferentes canales de la empresa que se determinan para tomar acciones inmediatas, como los correos electrónicos o el grupo o los grupos de WhatsApp. O A y C son correctas. Ahí se. Claro, ahí C son correctas. Esas serían las respuestas, compañeros. Le damos a enviar y con eso ya tenemos asistencia y pues la apropiación del conocimiento. Entonces, eso sería todo, compañeros. Quiero agradecerles a todos por su participación. Esperamos vernos en un siguiente espacio. Muchas gracias y que tengan un excelente día.
Buena tarde para todos. Gracias, Gustavo. Gracias. Buenas tardes, gracias, muy amable. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos los compañeros, bendiciones, gracias por la información y la capacitación. Buena tarde, hasta luego.